Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Son las 9 de la mañana, es martes 26 ya de agosto, abre la bolsa, despierta el IBEX 35 y lo hace Ángel Lozano con descensos ¿de cuánto? Del 0,85%, perdemos los 15.200 puntos en 15.133. Esa nueva injerencia de Donald Trump en la Reserva Federal con el despido de Lisa Cook está pesando en los mercados, al igual que las renovadas amenazas arancelarias. Dentro del IBEX 35 tenemos un único valor que está aguantando en positivo. Hablamos de Repsol, que sube ligerísimamente un 0,07% y cotiza en 14,04 €. El resto de los componentes del índice está moviéndose con descensos y lo peor lo estamos viendo en el sector financiero. CaixaBank retrocede un 1,83%. El Banco Santander pierde un 1,6%. ACS se deja un 1,5 punto porcentual, prácticamente lo mismo que BBVA. Unicaja pierde un 1,25%. Una situación de venta clara la que se está registrando hoy en el mercado español. Si nos fijamos en el continuo, el grupo Cox encabeza los descensos, baja un 7%, Ecentis pierde un 2,5% y Renta 4 Banco retrocede 2 puntos porcentuales. Entre los que suben, Prisa, que gana un 3,37%, Realia arriba un 1,9% y Duro Felguera, que sube un 1,75%. Hoy no tenemos datos macro de interés. En Europa estaremos pendientes del índice de pedidos de bienes duraderos y del informe de confianza del consumidor en Estados Unidos. Tenemos la prima de riesgo en 61 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,33%. Europa despierta también en rojo. Bueno, pues sí, efectivamente son importantes las caídas que se registran a esta hora, viendo precisamente como el DAX retrocede un 0,42% y donde las acciones también en Francia están retrocediendo con fuerza después de que el primer ministro Bayrou haya llamado de manera sorpresa a un voto de confianza para el 8 de septiembre y en medio de llamamiento de los miembros de la oposición a que se vote en contra del gobierno en esa votación. Caídas que se extienden en París tras la caída del 1,64% de la jornada de ayer, y hasta ahora es un 1,47% más lo que cae el índice de París a esta hora, convirtiéndose en el claro protagonista y a una gran diferencia de lo que pasa en el resto. Londres vuelve a la negociación. Tras el festivo de ayer, el FTSE londinense retrocede el 0,66%, la bolsa italiana pierde el 0,80%. Y todo esto en un escenario donde, por supuesto, si miramos a los protagonistas, tenemos que ver a los grandes protagonistas de la plaza de París. BNP Paribas, el que más pierde, un 4,90% a esta hora. La aseguradora AXA, 4,5%. También Vinci pierde ese 4,60% hasta ahora, y dentro del sector defensa, Thales, que retrocede el 3%, Veolia a la baja un 2,81%, y esa banca francesa que hoy está retrocediendo, Crédit Agricole 2,80% a la baja, Société Générale 2,36%, y en el mercado de deuda unos yields, unas rentabilidades de la deuda francesa en el 2 años, en el más corto plazo, cae la rentabilidad de un 2,04 y en el 10 años sube hasta el 3,49 y en el a 30 años en el 4,39%. París es el claro protagonista a esta hora, mientras que en Europa los grandes nombres se escriben en la tabla del Eurostock con esos títulos franceses como AXA, BNP Paribas, y por el lado de las subidas tenemos a ING, que sube el 1%, Nokia por su parte 0,58%, y atención hoy, Nokia no, tenemos el cierre de ayer, ASML Holdings sube un 0,49% en medio de una jornada que el mercado reacciona a la advertencia de Trump de que los países que impongan impuestos digitales a las empresas tecnológicas podrían enfrentarse a nuevas sanciones comerciales. Hoy ASML sube en el Eurostock, y en Frankfurt lo que estamos viendo entre los protagonistas del día, vemos precisamente a Commerzbank cayendo ese 4,34%, Deutsche Bank 1,46%,
la aseguradora Allianz a la baja, y entre los que suben tan solo 8 títulos vemos a Kiagen, el que más sube un 0,56%. Importante, todos los mercados, renta variable, dólar y también renta fija, están reaccionando al despido de Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal de Estados Unidos, por parte de Donald Trump. De ello hemos hablado con Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaja Inversiones. Vuelven las incertidumbres sobre esa política monetaria y el porqué, ¿no?, de Trump ha acontecido este despido, ¿no?, que estamos viendo. Pues el 10 años está volviendo a los niveles de anteriores al viernes, ¿no?, en torno al 4,30, cuando retrocedió a niveles de 4,26. El dólar también, que se está depreciando frente al euro, la principal moneda que estamos viendo, y pues efecto negativo sobre esa incertidumbre que tenemos en los mercados. El 10 años americano está en el 4,30%, el 10 años en Alemania el 2,74%, en España en el 3,36% y en Francia el 10 años en el 3,50% por esa inestabilidad política que sacude al país. Miramos ahora a las plazas asiáticas, cierre de ellas, futuros americanos, eurodólar y también petróleo. Pues una fotografía que sin lugar a dudas esta mañana viene marcada por esa presión y esa nuevas dudas sobre la expectativa de recortes de tipos. Afecta tras las caídas de ayer en Wall Street, y hoy los futuros del Dow retroceden un 0,11%, los del S&P 500 0,12% y el Nasdaq 0,18%, en un escenario además donde lo que se espera, sin lugar a dudas, es a las cuentas de Nvidia mañana al cierre de sesión, y en un escenario donde además hoy Intel va a ser protagonista después de haber señalado que la participación del gobierno de Estados Unidos va a controlar un 10% en su capital, supone riesgos para su negocio. Importante lo que ha sido el cierre de las bolsas asiáticas, donde han imperado las ventas. El índice Nikkei en Tokio 0,97% a la baja, en un escenario donde Nissan ha protagonizado esas caídas del 6% después de que Mercedes-Benz, que hoy retrocede un 0,50%, haya anunciado, ahora ya se ha confirmado, la venta de su participación en Nissan, en el fabricante nipón, por $325 millones. Por su parte, el Kospi surcoreano 0,95%, pese a ese gran acuerdo entre la Casa Blanca y Seúl, con grandes inversiones millonarias por parte de Corea del Sur, que ha llevado al Kospi a cerrar con esa caída. Importante hoy también, sin lugar a dudas, lo que ha pasado con el Hansen de Hong Kong, con caídas del 0,84%. En el mercado de esas commodities, el petróleo retrocediendo un 0,64%, el Brent hasta los 68,38, el West Texas 64,34 dólares, y el euro dólar, hoy el dólar que ha retrocedido porque lo que está subiendo es el oro. Tenemos al euro en 1,1618, recuperándose frente al billete verde. Son las 9:08, esto es Radio Intereconomía. Normal, porque cuando cuentas con todo lo que te gusta y los mejores servicios, volver al cole es todo un gustazo. Por eso en el Corte Inglés hemos preparado las mejores ofertas en mochilas y papelería para que empieces este curso con ganas. Por ejemplo, 3x2 en marcas de escritura como Bic, Tipex, Stantler, Stabilo o Pilot. También un 50% de descuento en la segunda unidad de marcas de papelería como Imedio, Pritposit y Scott. O también con la colección de mochilas Munich, exclusiva de El Corte Inglés, desde 24,95 €. O las mochilas Pepe Jeans por 55 € y las Milán por 39,95. Y si quieres que ya vaya todo sobre ruedas, la mochila adaptable a carro de Safta por 29,95 €. Y además consigue un 10% de regalo para próximas compras en moda, papelería, mochilas, electrónica y mucho más, para canjear hasta el 12 de octubre. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en El Corte Inglés, en tienda, web y app. La vuelta al cole me gusta un montón.
Capital Intereconomía. Mañanas que impactan. Finanzas que cuentan. En Europa, bancos, sector construcción, sector seguros, sector también viajes y lujo, están todos en negativo. Eurostock 50 en rojo, pierde un 1,08%. E IBEX 35 también en negativo, pérdidas del 0,94%, 15.122 puntos. Lo importante dentro de la bolsa española, ¿dónde lo tienes, Ángeles? Pues que los bancos están restando muchísimos puntos al indicador. Pone el lastre, el Santander está bajando un 2,10%. CaixaBank un 2, tenemos también a Unicaja perdiendo un 1,73, un 1,67 se está dejando Bankinter y el BBVA y Sabadell con descensos que rondan el 1,5%. Desde luego esa intromisión de Donald Trump en la Fed con el despido de la gobernadora Lisa Cook está enturbiando las perspectivas de ese posible recorte de tipos el 17 de septiembre, un recorte que había anticipado en la reunión de banqueros centrales de Jackson Hole Jerome Powell. Dado el peso que tiene el sector financiero en nuestro mercado, no es extraño que estemos viviendo una jornada tan negativa. Muy poquitos valores, solo 3 a esta hora moviéndose en positivo. Destacamos a IAG, que sube un 0,9%, y también a Solaria Energía, que gana un 0,8%, y a la corporación Acciona Energías Renovables. Eran 2 de los valores más castigados. Ayer se vieron arrastrados por la fortísima caída que sufría Ørsted en Europa, y hoy parece que los inversores están aprovechando la caída de precios para tomar posiciones. Dentro del mercado continuo, el grupo Cox es el más castigado, se deja un 3,25%, por detrás Realia, que baja un 2,3%, y entre los que suben destacamos a Prisa, que gana un 3,37%. También estamos viendo avances en Grenergy Renovables, otra compañía ligada al sector que se veía arrastrada ayer y que hoy está experimentando ese rebote. Sube un 1,8%. Buen tono también para Duro Felguera, que está ganando un 1,75%. En Europa también caídas. Hablábamos del descenso de la Bolsa de París, hablábamos del repunte también de la deuda en París, pero hay otros elementos a tener en cuenta, como por ejemplo la volatilidad que hay en el sector farma. Cuéntame, Eva, ¿dónde está lo importante? Pues lo importante lo estamos diciendo desde primerísima hora aquí en Capital Intereconomía. Donald Trump, que ha vuelto a hablar, que ha vuelto a mirar al sector farmacéutico y que está haciendo ni más ni menos que los títulos como Sanofi caigan un 1,24%, Novo Nordisk un 2,5% y GlaxoSmithKline también con retrocesos del entorno del 0,5 punto porcentual. ¿Qué es lo que ha dicho un Donald Trump que todavía no ha definido los aranceles para el sector farma, pero que sí que pedía la bajada del precio de los medicamentos? Pues Donald Trump decía y amenazaba con aranceles disparados para el sector, para el precio de los medicamentos si no baja a aranceles de hasta el 1.500%. Vamos a escucharla. We have something coming up, favored nations, where I'm going to be reducing naciones favorecidas, donde voy a reducir los precios de los medicamentos, donde una pastilla que se vende en Alemania a $10 cuesta aquí $150. Con lo cual, los grandes farmacéuticos de Europa son unos de los penalizados en la jornada de este martes. También importante ver lo que está pasando con Ørsted, con la danesa, con el gigante eólico. Ayer marcaba mínimos históricos, desplome del 16% tras la paralización de un proyecto eólico en Estados Unidos y continuar con su ampliación de capital. Y hoy se recupera el 1,70%. Informaciones además de que hoy la Junta Directiva va a buscar calmar a los inversores. Importante también hoy el sector automovilístico. Mercedes-Benz, uno de los protagonistas, pierde hasta ahora un 0,29%, pese a confirmarse esa operación de venta, de deshacer su posición en Nissan, en la compañía nipona, por $325 millones. E importante, sin lugar a dudas, revisar lo que está pasando hoy en un mercado europeo donde los grandes títulos son los de París. De hecho, en el frente
de las caídas. AXA, la aseguradora Gala, es la que más cae, 5,64%, BNP Paribas 5,5%, Saint-Gobain tiene también retroceso del 3%, Intesa Sanpaolo 2%, y esos títulos como el lado de los avances, ASML, que sube un 0,36%. En París, los títulos más castigados, menos castigados, llegan a mirar a ese sector del lujo, donde vemos a títulos como Hermès, Louis Vuitton o L'Oréal, que son los que menos caen, 0,10, 0,19, 0,56%, son los que más descorrelacionan hoy, que se ve penalizado y mucho ese índice de París a esta hora, con caídas que están rozando el 2%, y que se añaden a las caídas del 1,64 de la jornada de ayer, después de que el primer ministro François Bayrou anunciase que buscará el voto de confianza en el Parlamento el próximo mes sobre los planes presupuestarios del gobierno, y con una oposición que hoy está llamando a votar en contra del gobierno. De hecho, el propio gobierno, el ministro de Finanzas Lombard, acaba de decir que reconoce que no descartan que el gobierno caiga el 8 de septiembre. Y por terminar con algunos de los protagonistas del día, tenemos que ver a otra de las compañías que se ha hecho protagonista en las últimas horas, viendo sin lugar a dudas cómo los títulos de Puma hoy están convirtiéndose bastante, centrando la atención. No tenemos el cambio tras lo que había sido ayer, disparándose el 16%, tras la información de que su accionista mayoritaria, la familia Pinol, estaba trabajando con una posible venta de la firma. En el punto de mira, sin lugar a dudas, los títulos de la firma textil, que se ha convertido en otro de los grandes puntos de atención del mercado. ¿Buscas rentabilidad para tus ahorros? El sector inmobiliario ofrece buenas oportunidades, pero hasta hace poco no estaban al alcance de cualquiera. Con Urbanitae es posible invertir en las mejores promociones inmobiliarias de Europa desde solo 500 € con un nivel de riesgo reducido. Tú eliges cómo y cuándo invertir, sin gastos ni comisiones y de manera 100% online. Regístrate gratis en urbanitae.com y haz que tus ahorros trabajen para ti. Radio Intereconomía. Ven a probar el nuevo restaurante y bar de tapas Barbudo en Príncipe de Vergara 57. Disfruta de nuestras empanadillas caseras o de nuestro bikini de rabo de toro con queso y rúcula, acompañado de una gran variedad de vinos por copas. Barbudo, calidad y tradición en pleno barrio de Salamanca. Reservas en barbudo.com o llamando al 614 28 10 71. Delta Airlines es una aerolínea comercial con sede en Georgia, Atlanta. Es la aerolínea operativa más antigua del mundo. El germen de la compañía es Havdalah Dusters, una compañía de aviones que se dedicaba a la fumigación de campos, pero en 1929 hizo su primer vuelo de pasajeros. Hoy en día, Delta opera más de 5.400 vuelos diarios a 325 destinos en 52 países de 6 continentes. Desde el 30 de octubre de 2008, Northwest Airlines forma parte de Delta, creando así la aerolínea más grande del mundo, desplazando a American Airlines, transportando unos 170 millones de pasajeros al año, con cerca de 75.000 empleados. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Inversión y finanzas en tus manos. Pablo García, de Ibacons Alpha Value. Buenos días de nuevo, Pablo. ¿Qué tal? Buenos días, Susana. Oye, ¿cómo estás viendo el despertar de Europa y especialmente el despertar de Francia?
Sin duda hoy el tema es Francia y esa moción de confianza, ¿no? Lo va a tener muy complicado Francia y la verdad es que ha sido pues un tema que ha estado bastante, digamos, en segunda línea por la guerra arancelaria, por el primer recorte de tipos que previsiblemente llegará en septiembre en Estados Unidos, pero el tema de la deuda, del gasto público de Francia ha tensionado enormemente al país. Y ahora pues tenemos ya no solo cuando Emmanuel Macron adelantó las elecciones, sino que François Bayrou, y que no lo tiene todo consigo, ¿eh? La verdad es que el Parlamento está bastante segregado, bastante, no está con unanimidad y pensamos que no va a salir, o sea, que va a salir adelante la moción de censura y que podríamos tener una situación bastante comprometida. Así que acometer gasto en Francia es sumamente complicado, ¿no? Con unos sindicatos muy potentes y con un pueblo que siempre exige más gasto social, pero no se da cuenta que eso supone un incremento de la deuda que ha sido los últimos años extremo. La tensión también se palpa en el mercado de bonos. He visto que se está ampliando el diferencial entre la deuda alemana y la deuda francesa. ¿Tú ves que ahí puede haber oportunidad en aprovechar esta inestabilidad en el bono francés a 10 años? Bueno, podría pensarse, ¿no? Para productos estructurados estamos utilizando siempre el 5 años italiano, en este caso el 10 años italiano está en 3,57 y prácticamente en 3,50 está ya alcanzando Francia con Reino Unido con una situación algo distinta en el 4,74. Bueno, es que estamos en una situación en la que alguno podría empezar, y seguramente tendremos algún titular, de una posible nueva crisis en Europa, de una posible crisis de deuda. Empezarán los más alarmistas a hablar de un credit crunch, etcétera. Bueno, pero es que la situación de la deuda es alarmante en algunos países, en su peso, en el PIB, pero sobre todo en la expansión de esta deuda y en el pues mirar hacia otro lado de la mayoría de gobiernos. Desde mi punto de vista, creo que el gobierno francés está adoptando una actitud bastante razonable de decir, hasta aquí, sé que esto me puede costar el puesto, pero tenemos que acometer un recorte de los gastos y si no nos vamos a endeudar y cada vez va a haber pues, más problemas. Yo recuerdo lo que pasó en 2011, ¿no? Cuando la TIR del bono a 10 años español llegó al 7%, que era el way that had no turning, ¿no? El punto que no daba marcha atrás, ¿no? Y la crisis, por supuesto, y el señor Varoufakis, ¿no? Defendiendo esa crisis de deuda de Grecia. Estamos hablando de Francia, ¿eh? No estamos hablando de Grecia. Y Grecia provocó un colapso de la deuda porque el resto de bancos tenían esos bonos soberanos que no te contabilizan a la hora de tus libros, ¿no? Porque como es deuda soberana, pues nos hacemos un poco la trampa al solitario. Complicado y puede tener ramificaciones inquietantes en el resto también de países. Bien. Más allá de Francia y la situación que está viviendo, el foco está puesto en otros sectores, como por ejemplo en el sector farmacéutico, después de las últimas declaraciones de Trump diciendo que va a rebajar el precio de los medicamentos de forma muy drástica. ¿Cómo estás viendo a un Novo Nordisk, a un GSK, a un Sanofi? ¿Tú crees que esto les está y les podría hacer más daño en el corto plazo? Bueno, les está afectando y de hecho la evolución de estas acciones ha sido bastante caótica y negativa. Lo que pasa es que el juego de Trump es bastante, yo diría que insensato, ¿no? Y hemos comentado muchas veces la teoría del poder de paridad de compra y cómo se utilizaba el Big Mac en distintos países. Es decir, no puedes cobrar lo mismo en Zimbabue que en Trafalgar Square en Londres o en Nueva York. Es decir, es que hay costes distintos y las empresas deben acometerlo. Entonces, lo que quiere Trump es decir, oye, si vendes este producto en un país, quiero que en Estados Unidos también lo vendas al precio más bajo esos medicamentos. Eso no tendría sentido y entonces las farmacéuticas no harían esos gastos brutales en I+D, ¿no? Lo que quiere Trump, como siempre, es el extremo más extremo, ¿no? Y bueno, pues lo ha hecho con otros sectores también, ¿no? Pues ¿por qué no va a decir que a las farmas les va a clavar un 200% de arancel o lo que se le ocurra, ¿no? Es una forma que tiene de negociar. No olvidemos que el sector farma es el único, en términos relativos y absolutos, que es más grande el europeo que el norteamericano. Es decir, Europa es mucho más pequeña en todos los sectores prácticamente. Quizá el automóvil sea otro de los que tenemos un peso relativo más importante, pero las farmas europeas, como bien has mencionado algunas, son extremadamente importantes. La va a utilizar como moneda de cambio, como no, y es que la partida le está saliendo bien en los aranceles, así que creo que vamos a tener bastantes titulares al respecto. Bueno, hablando de Trump, si es que no paramos de titulares ni en pleno verano, la verdad es que ha sido meteórico. A nosotros nos ha dado mucho juego, la verdad, porque todas las mañanas veníamos aquí en la redacción. Sí.
y teníamos algo que contar de Trump. Ahora, lo penúltimo, porque esto es lo penúltimo, las amenazas a China con aranceles del 200% si no exporta más tierras raras. Esto no tiene fin, ¿no? No hay límites. Claro, ahora hablará incluso de los imanes dentro de ese control, de endurecimiento de los controles de las tierras raras. Pero bueno, es que con el caso de China ya hemos tenido unas negociaciones que han sido bastante positivas y optimistas, pero todavía queda mucha tela por cortar y ahí es donde está la guerra arancelaria. Hablamos más del 50% del PIB a nivel mundial y sobre todo lo que conlleva en el comercio internacional. O sea, que incluso las negociaciones complicadas con Brasil o como también lo han sido con Suiza, no olvidemos que con Suiza le han puesto un arancel del 39%. Es que, bueno, pasamos a un segundo plano este tema, pero eso va a provocar un incremento de la inflación, una desaceleración y de momento pues a Estados Unidos le está saliendo bien la historia, ¿no? Es complicado con China y China es el que se le ha puesto de cara. Las tierras raras, como hemos visto también en la crisis de Ucrania, son fundamentales y Estados Unidos no va a ceñir el empeño. También lo era con Groenlandia, ¿no? O sea que por ahí van los tiros y complejo, ¿no? Y por eso este mercado pues está bastante tranquilo. Hemos visto unos resultados empresariales muy buenos en el segundo trimestre, sobre todo Estados Unidos, pero también Europa hemos visto una recuperación loable del crecimiento de beneficios cuando se esperaba un decrecimiento tan solo hace un mes y medio. Así que, bueno, las valoraciones son elevadas, las situaciones de incertidumbre continúan y ahora parece que pues hemos estado al rebufo de ese recorte de tipos que llegará. Pero empiezan algunos analistas a insistir que a estos niveles a lo mejor nadar y guardar la ropa. Oye, ahora recorte de tipos que llegará. ¿Cuál es tu apuesta para Banco Central Europeo, que es el 11 de septiembre, y tu apuesta para la Reserva Federal de Estados Unidos? Mójate. Para la Reserva Federal, por supuesto, y el prácticamente 90% espera ese recorte de tipo, y en Jackson Hole el señor Jerome Powell lo adelantó, sería una temeridad pensar que no lo va a hacer, después de no haber recortado tipos desde lo que llamamos de ejercicio. Y en el caso del Banco Central Europeo tiene que esperar un poquito más, ¿no? El efecto de los aranceles, esa incipiente recuperación de Alemania que hemos visto en algunos datos, como ayer el IFO, yo creo que no va a tocar tipos y esperará a final del año y que mueva ficha, que es a quien le toca ahora el señor Jerome Powell, para alegría del señor Trump, aunque yo creo que no se va tampoco a alegrar demasiado porque le va a exigir esos 100 puntos básicos que siempre le insiste al tardón Powell. Oye, lo de Lisa Cook al dólar, ¿cómo le está afectando? Bueno, lo hemos visto, los movimientos del dólar han sido un poquito más supinos. A ver, es que no es solo este cese, ¿no? que se puede considerar bastante extraño o anómalo, ¿no? Es que Trump se ha cargado a muchos, pues desde el FBI hasta miembros de la Reserva Federal, del Tesoro, es decir, que el primero que le rechista, pues obviamente, si puede, se lo carga, ¿no? Es una forma que tiene de gobernar extremista, autoritaria y bueno, pues ya lo conocemos. Y el mercado eso no le gusta, pero créeme, Susana, que al final más o menos entrará en el redil y yo creo que también el movimiento del dólar tiene mucho que ver con los recortes de tipos y con otros movimientos también geopolíticos, como puede ser una crisis de deuda en Francia. Oye, por la parte de tecnología, esta semana Nvidia publica cuentas en Estados Unidos, oye, también Intel, que dice que esto de la entrada del gobierno de Estados Unidos en su capital con un 10%, esto a su negocio le va a afectar. ¿Vienen curvas? ¿Más curvas? Okay. Bueno, en Intel la recuperación ha sido brutal. Ya sabemos la deuda que ha tenido, las negociaciones con Broadcom, se necesitaba un impulso y Donald Trump le ha echado un cable, ¿no? O sea, Donald Trump defiende a las compañías norteamericanas, eso es indudable. No sé si vienen curvas, la verdad es que los resultados de Nvidia se prevé que sean buenos. Lo que pasa es que yo siempre he dicho que coger un tren cuando ya está empezando a andar, o mejor dicho, ya está con velocidad de crucero y casi otra vez de nuevo máximo histórico, es mejor esperar y ver. Los resultados deben ser buenos, pero otra cosa es que sean mejores de lo esperado. Ya siempre decimos en nuestros diarios de mercado de Iván Salfavario que el mercado no cotiza que los resultados sean buenos o malos, sino que sean mejores o peores. Y ahí es donde tengo las dudas sobre Nvidia. Pero el sector tecnológico ha publicado bien. Acordémonos cómo publicó Microsoft, entre otras compañías, y está en máximos otra vez el Nasdaq, así que bueno, siempre Nvidia publica un poquito más tarde que el resto y por eso pues lo ponemos un poco fuera, ¿no? Apartado del resto. Vamos a ver cómo publica mañana tras el cierre, pero de momento la tecnología norteamericana ha dado unas cifras, insisto, bastante positivas. Ya, oye, tenemos también deflactor, el PC, hablabas de tipos de interés de bajadas, ¿lo va a permitir? ¿La inflación lo permite? ¿O está jugando con fuego la Reserva Federal?
Bueno, ya lo adelantó Jerome Powell, ¿no? Que el PCE, la inflación de consumo, iba a repuntar, ¿no? El mes pasado, ¿no? Es decir, que no debe sorprendernos, ya juega con esos datos Powell, y como nos dijo, sé que la inflación de consumo ha repuntado y abrió la puerta al recorte de tipos, el mercado tendría que absorber esa noticia, ¿no? Pero que el repunte en el nivel general de precios y sobre todo el consumo es obvio y va a continuar, como ya algunas empresas han alertado. Así que la patata caliente para Powell es importante, ¿no? Pero yo creo que ya se ha quedado un poco pillado, ¿no? Aunque él dijo que esa frase de siempre, ¿no? Que depende de los datos y que no entiendan que dijo que el recorte de tipos es seguro, ¿no? Es prácticamente seguro, pero ese dato de PCE va a ser importante y a priori no debería ser bueno. Mira, ha entrado Eva Villanueva aquí a la redacción, al estudio, para refrescarnos un poco la situación en Francia, que vemos que es uno de los puntos hoy más interesantes, más importantes en Europa por la delicada situación del gobierno. Última hora, ¿qué tienes? Bueno, pues vemos cómo esa venta masiva de acciones en Francia se va consolidando. De hecho, 1,64% es lo que caía ayer y el CAC 40 ahora pierde un 2,14%. Y entre los grandes protagonistas, pero de las caídas, lo venimos diciendo, pero se va agudizando el desplome en el sector bancario. Tenemos a Société Générale, 6,95% de caída, BNP Paribas 6,50%, Crédit Agricole 5,39% o la aseguradora AXA retrocediendo ese 5,37%. El conjunto bancario que arrastra al sector financiero europeo, que mantiene estrechos vínculos, y clave también lo que está pasando con los servicios públicos e infraestructuras. Tenemos a títulos como Veolia, que cae hasta ahora un 3,80%, Engie 2,37% y uno de los más castigados esta mañana es Vinci, 5,8%. Son grandes compañías con gran exposición a contratos públicos que también están retrocediendo en medio de esa inquietud sobre la estabilidad de los planes de inversión a largo plazo. De hecho, esta mañana está concediendo distintas entrevistas el ministro de Finanzas francés, Lombard. Ha dicho que Francia necesita encontrar una vía para preparar el presupuesto de 2026, el de la recuperación, que quieren sacar adelante las cuentas, y ha reconocido que no se renuncia, no se descarta que el gobierno pueda caer el 8 de septiembre con ese voto de confianza. Vamos a escuchar a Lombard porque lo que ha dicho esta mañana es que, decía precisamente, es que el ajuste de 44.000 millones no es negociable. Vamos a escucharle. Sur le montant des économies, nous avons En cuanto al monto de los ahorros, decía Lombard, tenemos un compromiso asumido ante la Unión Europea y ante los mercados financieros de realizar un ajuste. Y recuerdo que en todos estos últimos años los planes de ajuste que se discutieron en Bruselas no se cumplieron. Es importante que cambiemos esta imagen de no cumplir nuestros planes, así que sobre los 44.000 millones, aquí soy firme. Debemos mantenernos firmes, 44.000 millones, y en cuanto a su distribución, se puede trabajar. Todo el CAC 40 parisino, Susana, en rojo, salvo Hermès, que avanzó un 0,19%. Aquí los sectores más penalizados en Francia son los regulados, especialmente el sector financiero, sector asegurador. Pablo, ¿ves ahí que el daño es mayor en unos que en otros? Sí, así es, y Société Générale cae un 6, BNP un 5,5, Crédit Agricole un 4,20. Hoy lo poníamos en nuestro diario de mercado, y es que la mayoría de partidos de la oposición, salvo el centro y la derecha, han anunciado que van a votar en contra, así que es probable el colapso y la disolución de la Cámara Baja. Así que, bueno, ese riesgo país, ese riesgo deuda, el que no se acometan esas medidas, pues está colapsando, y es normal. También es cierto que hemos tenido una evolución precisamente del sector bancario francés envidiable durante todo el año, o sea que hay un profit-taking también encubierto en esta noticia. Pues nada, ahí está el día, las claves y la jornada. Viene calentito, ¿no? El terminar agosto y el empezar el curso. Sí. Bueno, oye, hemos pasado antes muy por encima el tema del sector autos y ya muy rápido y termino. Sector autos, ¿cómo lo ves después de esa operación con Nissan? Era Nissan. Bueno, a mí no me gusta el sector. No te gusta, ¿no? Lo ibas diciendo todo el año. La historia. Es Nissan Mercedes, ¿no? La venta de la participación de Nissan por parte de Mercedes. Que yo me lío.
Dime. Eso es, pero estaba precisamente escribiendo con mi analista, ¿no? En realidad es lo que llamamos el Mercedes-Benz Pension Trust, Vale. el que ha vendido en torno a 140 millones de acciones de Nissan con un descuento del 5,98% y que está haciendo que caigan los títulos de Nissan en torno al 6 y pico, ¿no? Es decir, bueno, a ver, si es que las cosas en ese entorno están yendo bien. Entonces yo creo que es positivo para la compañía, en este caso, aunque sean los fondos de pensiones, pero habla un poco de la cierta desconfianza o la cierta escasa visibilidad del sector automovilístico europeo. Muy bien, Pablo, gracias, cuídate mucho, un abrazo. Un placer, igualmente, chao. Porque además con el Corte Inglés puedes financiar tus compras escolares fácilmente. Cuota mínima 30 euros. Hasta el 30 de septiembre la mejor vuelta al cole solo en el Corte Inglés, en tienda, web y app. Línea de crédito solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 34 42. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Vamos allá con el espacio de consultas, 23 minutos para llegar a las 10 de la mañana, 91533 1851 609 22 47 16. Y como no, el canal de YouTube de Radio Intereconomía para plantear sus dudas a través del chat y sobre todo para ver los gráficos que nos muestra Eduardo Bolinches, analista de Invertia. Bolinches, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, Susana, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, IBEX 35 lo veo en rojo, 15.170 puntos. ¿Dónde estaría el próximo soporte? En los niveles actuales. Lo ves en rojo hoy, lo viste en rojo ayer y es altamente probable que esta tarde las cosas cambien. La típica sesión de rojo a verde, ¿no? Eso bajo un escenario de continuidad de las subidas, que es el que todavía hay que seguir pensando, ¿no? Si miramos un poquito la situación técnica es bastante sencilla, ¿no? La interpretación, un movimiento que arranca prácticamente en los 14.066, pone pausa en los 15.365 y lo que está haciendo el mercado es consolidar en la parte alta. Sí que es cierto que se ha deslizado porque alcanzábamos esa cifra el 15 de agosto y, bueno, pues se ha deslizado, como digo, en formato intradiario por debajo de esa cifra, pero ese cierres hay que esperar esta tarde. Si de verdad hay ganas de más, si de verdad el mercado está fuerte, y yo creo que así es, esta lateralidad se tiene que resolver al alza y no a la baja, con lo cual lo que estamos viendo en formato intradiario es una falsa ruptura por la parte inferior y por lo tanto es altamente probable que el hueco de apertura bajista de la sesión de hoy acabe siendo cerrado. Y bueno, con ese escenario, mientras que no haya nuevos mínimos por debajo de los ya marcados, es con el que hay que trabajar. Bien. La bolsa de Francia, especialmente sector asegurador, sector bancario, están sufriendo por esa inestabilidad del gobierno. ¿Aprovechamos las caídas para comprar o esquivamos Francia, cualquier título francés? Yo lo estoy esquivando, no me es atractivo. El mercado está bastante lateralizado, no tiene ni por semejanza ninguna, vamos, con la fortaleza que presenta el IBEX 35 y además desde el punto de vista técnico es que realmente el soporte más serio, más fuerte está en los 7.540 puntos, por lo tanto aún le queda otra caída aproximadamente de otro 2%.
Por lo tanto, bueno, podríamos plantearnos ante un supuesto frenazo en la caída en esta zona de aquí, donde sistemáticamente lo vimos que también rebotó a finales del mes de junio y posteriormente en ese 7.522 también lo hizo a primeros del mes de agosto, que está ya próximo al cierre. Pues bueno, si frena y se gira al alza y da algún síntoma de giro, pues porque no se puede comprar, ¿no? Pero mucho riesgo. Yo vuelvo a comentar lo de antes. El IBEX está fuerte, el IBEX ahora mismo todavía no le ha, independientemente que estemos viendo correcciones, como es lógico, ¿no? Pero no le ha abandonado el sectorial bancario. Si no le abandona el sectorial bancario, tampoco esto es ningún drama. Y que es altamente probable que el hueco de apertura bajista de hoy se cierre bajo ese escenario de fortaleza interna para, bueno, que menos que de aquí hasta que se consume el inicio de la bajada de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense. Voy a ir con los oyentes. 609-2247-16, nota de audio. Buenos días. Mi pregunta para el señor analista que está en la mesa. Muchísimas gracias por el programa. Quisiera que me informaran sobre la compañía Robi. Estoy pensando en comprar acciones de dicha compañía. Lo que no sé es si ahora ya es un buen momento para poder entrar, si me podía dar soporte y resistencia y que... Y cómo la ve un recorrido, si es bueno comprarla al precio de cierre de ayer o al que esté hoy, o esperar a otro punto que ustedes me digan, bajo su opinión, claro. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias, muy amable. ¿Qué dices? Bueno, vamos a ver, cosas positivas en Robi, pauta de mínimos crecientes y confirmado también con máximos también crecientes. Es decir, parece ser que ha dejado atrás ese gran mercado bajista que le llevó de prácticamente los 93 euros a los 45, ¿no? A partir de ahí, como estamos viendo, la torna ha cambiado. Ya no hacemos mínimos decrecientes, sino alcista. Sucesión de máximos y mínimos crecientes, ¿no? A partir de ahí, lo típico, los precios rompen al alza la media móvil de medio plazo, la de color rojo, y esta es la novedad y síntoma de fortaleza, sin lugar a dudas, también rompen al alza la media móvil de largo plazo, la de color verde. Falta que se consume el GAMAS, es decir, la media de rojo tiene que superar, tiene que cruzar al alza la de largo plazo. Esto obviamente lo va a hacer si los precios continúan con esa pauta de máximos y mínimos crecientes. Muy corto plazo. Tenemos la sesión correctiva, teníamos una resistencia en la zona de 57,10 y ahí es donde me temo que va a ir el valor, es decir, que va a continuar bajando hasta 57,10. Ahí es donde hay que empezar a vigilar el valor. No se trata de poner una orden de compra limitada, no, se trata de ver que efectivamente 57,10 actúa como soporte, frena la caída e inicia alguna figura de giro. Una figura de giro tan fácil de ver como una línea penetrante, esta que tenemos aquí abajo, o simplemente dos sesiones de color verde, ¿no? Con vela de color verde. Eso es un giro. Así que atentos a esa zona, en torno a los 57 y un poco, 57,10, ahí debe producirse un cierre si de verdad el valor no se va a ir hacia la zona de 53-55, donde habría que volver a intentarlo, ¿no? Porque la pauta todavía intacta. Vale. Mira, a través del canal de YouTube, Christian Bell dice, buenos días, análisis de Eli Lilly y de Louis Vuitton, gracias. No dice si está dentro o es para comparar Eli Lilly y también Louis Vuitton. Vale, vamos a ver si... Vamos a ver. Eli Lilly... A ver si en el código Eli, a ver si me sale. No tengo el código de ahora lo busco yo. Por tanto me cuesta un montón. Intenta. Vale, perfecto. Es Eli y luego doble L, creo. Sí. Me lo buscas mientras, vale. Y ahora Louis Vuitton. Sí, va a ser más fácil, obviamente. MH. Vale, pues vamos a ver, tenemos la cotización. ¿Lo tienes? ¿Lo encuentras? Mira, el Lilly, te lo voy a decir también, es L de Lugo, Y de Yellow. Vale, ahora lo buscaremos. Vale, muy bien. Vale, tenemos Vuitton, aquí no estamos hablando de giro todavía, es cierto y parece ser
que cuando ya el frenazo, como estamos viendo, una clara pauta de máximos, mínimos decrecientes, ya se ha roto la pauta de mínimos decrecientes. De hecho, si nos fijamos con los mínimos esos que tenemos aquí, finales de junio, 436, el siguiente mínimo ya es creciente, 453, este es 26, y luego los máximos es lo que le falta, ¿no? Falta que sube, que se haga con la zona de los 500 euros aproximadamente, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, lentamente podría ir recuperando posiciones. Aún así, no es un sector que me quite ahora mismo el sueño por no tenerlo, no lo veo muy fuerte. Eso sí, parece que ya está haciendo suelo. Ojo con las caídas que viene de antaño, viene pues de la zona de prácticamente 858, ahí lo tenemos. Y pues obviamente, pues cuando un valor te baja un 50% en algún momento, que ya ha ocurrido, pues genera suelo e inicia una reacción alcista, pero si te das cuenta luego las cosas se vuelven a disolver, ¿no? Bueno, pues ante ese riesgo que pueda ocurrir, primero vamos a filtrar que reconquiste los 505 aproximadamente y a partir de ahí stops ceñidos por si se vuelve a girar y buscando pues una reacción alcista que le lleve primero a los 540 euros, posteriormente a la media móvil donde se le va a jugar, que hoy por hoy pasa por los 556, ¿no? Y ahora vamos con el Lili que se nos quedaba, era de Lérida, dos veces, eso, LLY de Yellow. O vale. de YouTube. Vale, pues vamos a ver si lo podemos encontrar. Parece que cargará a todos. Ahora sí, sin ningún tipo de problema. Teniendo falla. Vale, pues vamos a ver. Si quiere cargar, vale, ya lo tenemos. Bueno, tremendo hueco bajista con la presentación de resultados. Feo, el valor ha intentado cerrar el hueco, no ha podido, se le ha quedado ahí como abierto un 20% y se está girando a la baja. No me gusta tampoco el valor, estamos viendo valores bajistas, pautas de máximos y mínimos decrecientes, salvando las diferencias. Esto es un gráfico clavado al que pone de Inditex, una clara pauta de máximos y mínimos crecientes, fuerte, contundente, duradera en el tiempo, se frena, desaparece la fuerza, entra en cierta lateralidad y a la que te das cuenta empezamos a ver pauta de máximos y mínimos decrecientes. Entonces, bueno, si tenemos un poquito de memoria fotográfica y ya que lo he comentado, metemos ahora el gráfico de Inditex y vamos a ver una situación en el mismo plazo temporal, algo parecido, ahí lo tenemos, es decir, la pauta muy fuerte, contundente, cierta lateralidad, que hay muy poco, y cómo va cogiendo fuerza correctiva, y bueno, aquí hay un preciso hombro, cabeza, hombro en formación que culminará si se pierde en la zona de los 40,85, y bueno, pues esta figura lleva Inditex a 31, pero bueno, esto es una nota simplemente que se me ha ocurrido por la semejanza con el... Muy bien, voy ahora con José, buenos días. Hola, buenos días, Susana. Cuénteme, ¿de dónde llama, José? Primero, gracias y enhorabuena por hacerlo también. Gracias. Ser respetuosa con la entonación, con la pronunciación, etcétera, etcétera. Pues tuve buena maestra. Pues eso se nota, y usted buena alumna. Claro, por lo que veo. Isabel Alvar, desde aquí todo mi cariño y mi corazón. Bueno, gracias. ¿De dónde llama, José? Pues quería preguntarle al señor Boliches si tiene alguna noticia o sabe cuál ha sido la noticia que ha originado ayer un crecimiento del 16% en Puma. Hoy está bajando un poco, estoy en ella, pierdo hasta la camiseta y no sé exactamente qué es lo que ha pasado para que se origine esa subida tan fuerte de ayer. He oído algo de una noticia, pero no sé exactamente. ¿Me podría analizar la compañía un poco y saber o decirme si sabe cuál es la razón? Y por último, favor, déjeme al teléfono porque donde yo estoy se corta muchas veces la emisión por las ondas. Muy bien, gracias. ¿Qué dices? Bueno, vamos a ver, Puma, la verdad que cuando dice el caballero que está perdiendo hasta la camisa, pues obviamente obedece a una clara pauta bajista, el valor se va disolviendo desde prácticamente los 12 euros, se ha plantado en 1,5 euros, y bueno, pues ahora está en un proceso desde el punto de vista técnico de posible doble suelo, pues obviamente culminaría
culminaría con la ruptura de la zona de los 2,52 aproximadamente, ¿no? Puma pues tiene un bajo free float, hay una familia muy potentosa, la familia Pinault, y la noticia de ayer es que se plantean la salida de la dirección de la empresa, ¿no? Entonces, claro, cuando alguien está gestionando la empresa de una manera cuya cotización vemos que está haciendo esto, pues se festeja la posible salida del gestor, que se vaya, ¿no? Además de que es accionista. Entonces, bueno, esto es lo que ocurrió ayer. No creo que cambien mucho las cosas. Es movimiento del día, es ruido, el valor obviamente muy, muy sobrevendido, pero como estamos viendo, cualquier rebote se ha aprovechado para vender. En cualquier momento, la mitad del cuerpo de la vela de la subida de ayer es una muy buena referencia, 1,96. Estamos marcando mínimos intradiarios. El perder el 1,96 pues es más de lo mismo, es decir, que se disuelve de nuevo esa aparente buena noticia que es la salida del gestor. Vale, Lola, buenos días. Buenos días, y como dice el oyente, muchas gracias por su información. Gracias. Que nos vale mucho. Un lujo, gracias. Pues nada, yo quería preguntarles por Leonardo, a ver cómo la ve el analista, y también por Mapfre. Y si tiene, y quería invertir, esta sí que la tengo, una va ganando y la otra no. Y quería saber dónde ve posibilidades de inversión esta semana, puesto sí que sí ha habido algunos productos que han caído de precio, que si ahora sería buen momento para entrar. Ya, y nada, y como dice también el señor anterior, muchas gracias por tu trabajo, Susana. Lola, me ha dicho de los valores que no he tomado nota. ¿Cuál? Leonardo. A Leonardo, y el otro era que es... ¿Cuál? Tengo comprado Leonardo y Mapfre. Y Mapfre. Vale. Mapfre y Leonardo, que Mapfre era el que no había entendido. Muchísimas gracias, suerte, Lola. Y a ver el que nos recomienda. Vale, Gracias. Muy bien. A ver, bolinche rápido, que tengo poco tiempo. Da gusto, venir así a trabajar. Bueno, vamos a ver. Leonardo está lateralizado, ¿de acuerdo? Está lateralizado, tiene un soporte que no debería perder, 42,61, mientras que aguante por encima de ese nivel, no pasa nada, esperando algún tipo de aliciente por ver si se va a la parte alta del rango. A mí me da que el sectorial defensa ha pasado a mejor vida. Es decir, no va a ser bajista, en el mejor de los casos, dinero durmiendo, ¿no? En el caso de Mapfre, que cierto que también se me había escapado a mí el valor, pues bueno, no va a ser lo mismo. Es un sector interesante, muy parejo al sectorial bancario, y el valor muy fuerte, viene de hacer hace nada máximos históricos y por lo tanto, obviamente, lógico, está ganando. Y así tienen las cosas. Es un valor que mientras que no se demuestre lo contrario, con pauta de mínimos rota a la baja, de mínimos crecientes, y eso pasaría por 31, pues es un claro mantener. Creo que se podría comprar, quien le gusta el valor, en 3,64. Si llega esa zona de resistencia, ahora debería comportarse como soporte. Mira, lo estábamos contando, la situación delicada de Francia. Francia no descarta que tenga que intervenir el Fondo Monetario Internacional. Dice el ministro de Finanzas que necesitan encontrar un camino para preparar el presupuesto de 2026, que será un presupuesto de recuperación, que quieren evitar el riesgo de intervención del Fondo Monetario Internacional en riesgo de caída del gobierno, pero que no puede pretender que ese riesgo no exista. Si vemos ahora la Bolsa de París, recorta un 1,98%, es la plaza más castigada dentro de las europeas, y entre los valores que están sufriendo un mayor varapalo tenemos a Thales, que recorta un 8,20%, Vinci un 7,15%, baja también BNP Paribas, Société Générale, el Liquid, Safran, todos ellos con caídas del 3%, del 4%, así que vemos en rojo a todo el CAC 40 menos Hermès, que está prácticamente plano con una subida del 0,48%. Esto ni mirarlo, ¿no? Ni siquiera utilizar un ETF sobre el CAC 40, Bolinches. No, vamos a dejar que se relaje la situación. No hay que comprar un cuchillo bajando. Prisa ninguna, ¿de acuerdo? Tensionamiento en los bonos, esto es peligroso porque el inversor más inteligente que existe es el inversor en renta fija, y como estamos viendo, a la mínima que exige o ve riesgo, problemas a la vista en el horizonte, riesgo de impago, pues va a exigir más por su dinero, ¿no? Ahora mismo, pues bueno, tenemos los bonos a 10 años francés, 10 años en 3,49 y subiendo, ¿no?
0,20, tampoco es ninguna animalada, pero se puede liar un poquito más, ¿no? Aún así, también muy importante y curioso, ¿no? Cómo se están preocupando por el futuro. Están pensando en presupuestos, cosas que aquí no ocurren, ¿no? Yeah. Por ejemplo, ¿no? Es altamente probable que nos vayamos a 3 años sin presupuestos y lo más importante, se están preocupando mucho por pensiones, pero claro, esto es totalmente impopular. Todo el mundo lo sabe, ¿no? Que quien toque las pensiones, pues que se olvide de Moncloa. Bollinger, lo dejamos aquí. Oye, cuídate mucho, muchísimas gracias por acompañarnos y nada, que hablamos. Un abrazo fuerte, gracias. Nada, gracias a vosotros. Boletín informativo, volvemos. Viene Ironía FinTech. Vamos a hablar de libertad para ahorrar a través del vehículo fondo de inversión. Va a venir Rafael Valera de Buy and Hold. Buy and Hold es una gestora especializada en renta fija. Vamos a aprovechar para preguntarle por el comportamiento y la tensión que se está viendo en la deuda francesa, especialmente en los largos plazos, en el 10 años. Vamos a hablar con Rafael Valera, que ha sido nombrado el mejor gestor global de largo plazo de fondos de deuda corporativa por Citywire. Bueno, vamos a darle la enhorabuena, ¿no? Y luego consultora de fondos. Así que no se muevan porque esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, y estamos aquí hasta las 11 en directo. Miles de españoles rodean el Banco de España en busca de una sola cosa, las letras del Tesoro que se están encontrando al 3%. ¿Es el caso de alguno de ustedes? Vamos a empezar por saber qué son las letras del Tesoro. Son valores de renta fija a corto plazo, es decir, el ahorrador le da un dinero al Estado y este se compromete a devolvérselo en el plazo fijado con un interés. Ese plazo puede ser de 3, 6, 9 o 12 meses. Un interés que hasta hace muy poco era negativo. Sin embargo, la subida de los tipos de interés emprendida por el BCE ha hecho que esos intereses comiencen a aumentar. De hecho, tras la última subasta pública, se ofrecen letras a 12 meses a casi el 3% de interés, concretamente el 2,98%.